Estamos de vuelta, 10:42 minutos. Algunos apoderados han solicitado que los estudiantes dejen de usar las mascarillas en los colegios. Y además un grupo de parlamentarios ha pedido eliminar el pase de movilidad, avanzando en dos líneas distintas, pero que tienen el mismo objetivo, con flexibilizar las medidas de resguardo por la pandemia. Exacto, vamos a hablar de este tema y la situación sanitaria con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué le parecen estas medidas? Primero, comencemos con esta flexibilización que podría acercarse del uso de la mascarilla en los establecimientos, doctor. ¿Es una idea que va en línea con las cifras de la crisis sanitaria? Bueno, sí, mira, efectivamente, si uno analiza cómo los países del mundo están enfrentando hoy en día la pandemia después de ya 2 años y medio, un poquito más, efectivamente todos los países, incluso aquellos que en algún momento antes de la era vacunal tuvieron medidas muy restrictivas referentes a la circulación viral, hoy en día cada uno de esos países están generando acciones de libertad o disminuyendo las restricciones referentes a tanto el uso de la mascarilla como restricción de aforo y otras medidas en general. Por lo tanto, hoy en día son muy pocos los países, China el mayor ejemplo de ellos, que están todavía manteniendo acciones restrictivas. Nuestro país en general estaba, nosotros lo hemos señalado, fuimos muy críticos con las autoridades anteriores y también lo hemos sido con las actuales referentes a que estamos a media agua o en el peor de los mundos, porque finalmente estamos teniendo acciones restrictivas, pero finalmente estas acciones restrictivas no están teniendo absolutamente ningún efecto en el control de la pandemia. Veníamos saliendo recién hace 3-4 semanas atrás de 10.000 casos diarios, ¿no es cierto?, con las actuales medidas restrictivas, y eso quiere decir que lamentablemente no están funcionando y por lo tanto parece ser adecuado, ¿no es cierto?, levantarlas, sobre todo en el contexto que no está logrando contener los contagios. Doctor, ¿por qué dice usted que no están funcionando las medidas? ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver con el plan paso a paso que se estableció, con el relajo de la ciudadanía en el uso de la mascarilla? ¿Con qué aspectos se podría vincular ese aumento de casos? Mira, yo creo que efectivamente acá la mayoría de las veces hay causas multifactoriales. Efectivamente, el cansancio de la ciudadanía es algo real, la fatiga pandémica y ya casi, ¿no es cierto?, querer a la fuerza que se acabe la pandemia, eso no sucede tanto en nuestro país como en la mayor parte de Occidente y, por qué no decirlo, también del mundo. Pero también tiene que ver algo también de política de autoridades. Como dije, nosotros fuimos sumamente críticos con las autoridades anteriores y lamentablemente cuando llegaron las autoridades nuevas teníamos muchas más expectativas referente a lo que podía ser y lamentablemente no ha habido efectivamente cambio de fondo en absoluto. Hoy en día las medidas no están siendo efectivas principalmente porque el pase de movilidad no se está fiscalizando su uso y hoy en día tenemos acciones donde se utiliza el pase de movilidad, acciones donde no se utiliza. En los moles jamás se exigió el pase de movilidad, siendo que son acciones de alto riesgo de contagio, y incluso las autoridades de hoy en día generaron una salida al pase de movilidad, que es la PCR negativa con 24-48 horas antes de ingresar a un recinto de alto riesgo de contagio. Hoy en día la mascarilla, la flexibilización en su uso y efectivamente la no exigencia en su uso de mascarilla de buena calidad tampoco se está realizando. Por lo tanto, en general, parece ser que estas medidas, ¿no es cierto?, a medias tintas, parece ser una buena medida dejarlas de lado porque efectivamente esta media tinta no está generando un control en las acciones de los contagios. El tema del pase de movilidad, que no se esté fiscalizando, que se pida, por ejemplo, no exigirlo en algunas instancias de turismo o ahora en las mismas fondas, por ejemplo, doctor, ¿eso va ligado también a la baja vacunación o a aquellos grupos que están rezagados? ¿Cómo poder de alguna manera incentivar esto o definitivamente va una cosa ligada con la otra? Mira, nosotros como colegio fuimos bastante críticos en un inicio del pase de movilidad. Esto principalmente porque en un inicio se planteó como lo que se llamó en el mundo un carnet verde, o sea, las personas que contaban con su pase de movilidad, o sea, que estaban vacunadas, podían realizar todas las acciones libremente
porque se pensaba que no iban a poder contagiar. Claramente, desde un inicio eso se sabía que no era así. Las personas que tienen su programa de vacunación al día y por lo tanto su pase de movilidad, sabemos que se enferman menos, sabemos que se agravan menos y sabemos que se mueren menos, pero eso no significa que no contagien. Sin embargo, acá en Chile específicamente, lo que nosotros vimos era que en los momentos en que se iba a exigir, ¿no es cierto?, tener pase de movilidad hoy día y que se iban a bloquear muchos de estos si es que no se tenía la vacunación al día, teníamos aumentos exponenciales por corto tiempo de personas que estaban rezagados, lo cual fue muy positivo en su motivo y de hecho nosotros lo reconocimos también así como colegio. Por lo tanto, cada vez que la única ventaja que en el fondo empezamos a tener nosotros con el pase de movilidad es que cuando se exigía el pase de movilidad, ¿no es cierto?, sobre todo en estos periodos donde se iba a vencer, teníamos aumentos exponenciales de vacunación transitoria, pero muy elevados. Sin embargo, el actual gobierno, lo que hizo, las actuales autoridades, es que generaron una salida alternativa, el cual es de las personas que no tenían el pase de movilidad, poder presentar una PCR negativa con 24 o 48 horas de antelación, y eso le iba a generar una salida para el pase de movilidad. Por lo tanto, esta salida, esta medida, esta excepcionalidad, entre comillas, finalmente le quitaba o le quita, ¿no es cierto?, la exigencia de vacunación a las personas, y eso evidentemente atenta contra el objetivo que era lo que servía el pase de movilidad, que era tener, ¿no es cierto?, la vacunación al día. Entonces, en ese sentido, hoy en día también es bastante cuestionable que si no estás fiscalizando, que si tienes una salida alternativa al pase de movilidad, tener que estarlo exigiendo cuando ya sabemos que también no se está transformando en la herramienta que necesitamos para la vacunación. Por lo tanto, si queremos incentivar la vacunación, parece ser que el pase de movilidad hoy en día no parece ser la mejor opción, sino vamos a tener que buscar otras opciones, como el mismo Comisión Nacional de Respuesta Pandémica lo ha planteado, en el fondo atacando las razones de fondo, que es finalmente la desconfianza en la seguridad y en la utilidad de la vacuna en las personas. Doctor, ahora, todo lo que hemos estado hablando respecto al pase de movilidad, las restricciones, etcétera, el uso de mascarilla, ¿significan que ya no tendríamos que tener ningún tipo de medidas específicas de cuidado más que las que adopte cada una de las personas, ninguna obligatoria? ¿Y eso obliga a rediseñar entonces el plan paso a paso? ¿O hay que hacer una transición hacia una instancia distinta? ¿Cómo avanzar? Porque son dos señales bien distintas las que habría detrás de cada plan de acción. Si no se toma ninguna medida, por ejemplo, y se deja todo a criterio individual, bueno, la señal es de un relajo también respecto a los cuidados. ¿Hay hartas consideraciones que tener al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo y 100% de acuerdo con lo que usted señala. Pero yo creo que justamente ahí lo primero que todo es la autoridad quien tiene que definir cuál va a ser el objetivo del plan. Si efectivamente, tal como se planteó antes de que asumiera el gobierno, va a ser el control de la circulación viral, efectivamente estas medidas se tienen que rediseñar, pero se tienen que rediseñar para una utilidad que sea realmente útil y no a medias tintas como lo estamos planteando hoy día. Pero también la autoridad puede tomar la otra decisión y decir, bueno, mira, ya no, en realidad no controlamos la circulación viral y vamos a hacer igual como los otros países, pero tiene que ser la autoridad suficientemente transparente en aquello. Y, por ejemplo, tomar medidas en que sí sabemos que son realmente útiles. Hoy en día la vacunación es útil, efectivamente. Por lo tanto, tenemos que diseñar un plan comunicacional que sea útil y que sirva para ir a las personas que todavía no completan su tercera y cuarta dosis y a la par señalando y siendo transparente a las personas que vamos a tener una nueva dosis que incluyan, ¿no es cierto?, las variantes Omicron y Omicron 2, que es lo que se está haciendo en el mundo hoy día, por un lado. Y lo segundo es que tenemos que dar una señal definitiva en que las personas puedan ejercer las acciones de protección, sobre todo en ventilación y en general y tener aire limpio. Hoy en día lo que necesitamos para estas fiestas patrias, y aprovecho aquí de pasar el dato, es señalar a las personas que puedan vacunarse, pero a la vez que todas las celebraciones que se generen sean al aire libre, o por lo menos con una ventilación cruzada, que evitemos los espacios cerrados, porque justamente esas son las dos grandes señales que tenemos que empezar a generar hoy en día, sobre todo si vamos a tener este camino de ir quitando restricciones y donde la vacunación y el aire limpio, la ventilación van a ser
factores preponderantes para protegernos de los contagios. Y el uso o flexibilización de uso, doctor, en los colegios, por ejemplo, usted, si hablamos de plazo, ¿ya debiésemos esperar hasta 2023 o ahora, pensando en que también cambie un poco el tiempo, podría abrirse la posibilidad de que fuese este año académico? Lo más probable es que la decisión ya está tomada y en ese sentido lo que señala la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica en sus sugerencias es que debido al bajo impacto que está teniendo hoy en día el COVID en la población menor, en la mejora del clima, lo que permite tener, ¿no es cierto?, una ventilación cruzada mucho más que lo que teníamos en el menor tiempo y en todos los problemas que ha causado la mascarilla en la enseñanza, es que efectivamente tanto la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica como el Ministerio de Educación están recomendando quitar la mascarilla y probablemente está esperando a que pasen las fiestas patrias para poder dar el inicio y el anuncio sobre esa decisión. Bien, doctor Bernucci, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo en esta. Hasta luego, gracias.